Es un gusto para mí volver a presentarme con ustedes, el volver a presentarnos. Gracias por la invitación a la Casa Comercial by Horizons, que nos da la oportunidad de tener estos webinars en donde podemos compartir información y podemos aportar parte de la experiencia realizada todos los días. Algo importante a lo que nos enfrentamos todos los días los periodoncistas y todos los que hacemos regeneración ósea es que cometemos múltiples errores en la parte de la planeación y es quizá porque muchos de los conceptos que tenemos básicos los dejamos pasar. Algo importante sobre todo es lo que muchos de nosotros dejamos pasar en la fisiología. Las células y cómo trabajan, cuál es el fundamento para que nosotros podamos tener el éxito y estar en esa balanza entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué hay periodoncistas que tienen tanto éxito en su regeneración y otros tantos que no la tenemos tanto, ¿no? Hablando de la parte de la perioimplantodoncia, que es un concepto que hoy en día podemos tomar como una moda, podemos tomar como que todo mundo quiere hacer, pero realmente, ¿qué es la perioimplantodoncia? Cuando nosotros entendemos este concepto de la perioimplantes, estamos entendiendo que es un paciente que está implantado en donde tal vez tendremos que corregir muchos factores o en su defecto tenemos que prepararlo precisamente para que pueda tener toda esta enseñanza. Entonces, el ABC de los biomateriales en la perioimplantodoncia es un área en la que tenemos que trabajar sobre muchos conceptos que vamos a ver y dentro de ellos van a ser el principal, en donde nosotros vamos a entender, primero que nada, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos para lograr esto? Cuando nosotros entendemos la anatomía en la que vamos a trabajar, podemos entender cuáles son los errores que cometemos cuando hacemos una regeneración. El primordial es que no hemos entendido que dentro de las consideraciones que debemos tener es que las fibras no van a ser de manera horizontal, sino vertical en el 99% de los implantes. El único implante que nos va a proporcionar esa inserción que nosotros buscamos es el implante Laser Loop que tiene la Casa Comercial by Horizon, en donde nos va a permitir precisamente parte de ese éxito que nosotros estamos buscando. Sin embargo, el implante por sí solo no puede hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque requiere de la cantidad de tejido para poder trabajar. Es decir, la marca nos puede dar una gran ventaja en el implante y una gran opción para poderlo colocar y tener el éxito. Pero si nosotros no valoramos estas condiciones que tienen que ver con la condición anatómica, pues vamos a tener múltiples problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la literatura, nos encontramos con que Brånemark en 1977, cuando nosotros empezamos a ver esta literatura de años, ¿de cuántos años? Estamos hablando de 42 años de tiempo, 43 casi, en donde nos dice originalmente que él planteó como uno de sus prerequisitos para obtener la su integración, cubrir los implantes con tejido blando, con el objetivo de evitar la contaminación en el área y la inflamación consecutiva. ¿Qué nos dice esto? Cuando nosotros vemos esta literatura y cuando vemos estos alcances, entendemos que en 1977, cuando no tenían todo lo que hoy tenemos, que es cirugía guiada, tomografía, etcétera, ellos hablaban de la zona de contaminación enfocada al no tener tejido blando. O sea, Brånemark nos los dijo en el 77 que ya era importante considerar la parte del tejido blando para evitar una zona de inflamación o bien de contaminación. Pero no nada más fue Brånemark. Schroeder en 1976, que es más o menos en esos años también, fue el primero o de los primeros en descubrir o en describir histológicamente la relación del implante con los tejidos transmucosos.
Y entonces nosotros entendemos que estas dos filosofías que fueron hace 40 y tantos años, nos hablaban la importancia de los tejidos que debemos de considerar para el éxito de los implantes. Ellos nos hablaban de la osseointegración y en ese momento nosotros no entendíamos que ese pequeño párrafo que ellos nos pedían era sobre el tejido blando. Ahora en el 2017, con el nuevo workshop, estamos tratando de entender el qué nos hemos equivocado y parte de ello es el manejo de los tejidos blandos. Pero hay otra parte muy importante en donde Wang hizo un artículo en el 2006 en donde nos habla de los principios paz, ¿no? Los principios que nos permiten la regeneración ósea. Principios en donde nosotros vamos a tener un cierre primario en donde hablamos de la primera parte de la herida, en donde vamos a tener ese vínculo entre la superficie y la parte operada, que si nosotros no cubrimos ese cierre primario de manera armónica, evidentemente vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nosotros no medimos la cantidad de encía insertada porque no es algo que nos importe en la colocación de implantes. Nosotros lo que queremos es que haya hueso, queremos que el implante se integre, queremos que tenga estabilidad, pero no pensamos en la parte gingival. ¿Por qué? Porque esa no es importante en el momento de la estabilidad primaria, no es importante en el momento de la integración del implante. Sin embargo, si nosotros entendiéramos estos 4 conceptos, entenderíamos por qué nos estamos equivocando. Primer concepto de cierre primario es que yo voy a afrontar, ok, lo voy a afrontar, pero ¿cómo voy a ayudar yo para que este afrontamiento se dé? Pues a través de la conservación o la preservación de las papilas y por el otro lado de dejar una cantidad suficiente de irrigación en la parte apical. Entonces estoy hablando de la modificación de los colgajos en donde, según Zucchelli, hablamos de un colgajo híbrido, en donde tendríamos que considerar que para nosotros tener un cierre primario deberíamos de tener una buena y suficiente irrigación. ¿Por qué es importante tener una buena irrigación? Porque viene el segundo principio que se llama angiogénesis, en donde vamos a buscar que la irrigación nos llegue a la zona en donde estamos operando. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a permitir que nosotros al tener irrigación, pues podamos formar el coágulo que necesitamos. En el que nos habla de un tercer principio que sería crear el espacio para la formación del coágulo óseo. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros colocamos injertos, membranas, implantes y tenemos 3 milímetros de encía insertada. ¿Cómo con 3 milímetros de encía insertada yo voy a pretender hacer una regeneración ósea donde tengo una pobre cantidad de irrigación que no me va a permitir ese cierre primario, mucho menos esa aportación de irrigación que nos dé la nutrición y el abastecimiento para que los regenerativos funcionen? Uno de los problemas principales a los que hoy estamos llevando los fracasos es porque no estamos formando estos 4 principios. Nosotros ponemos una membrana sin importar el tamaño, simplemente la jalamos, la afrontamos, le ponemos ataches, tachuelas, en fin, todo lo que podamos con tal de que no se mueva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos comprimiendo para la formación del hueso. En el artículo de Wang habla muy claramente en la creación del espacio, en donde él dice que debemos crear un espacio semejante o lo compara con una casa de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que él pone una casa de campaña como un ejemplo, asumiendo que nosotros vamos a crear un espacio en donde abajo demos el espacio necesario para la formación de hueso y un andamio en donde tengamos el espacio preformado, pero dando el espacio necesario para que se lleve a cabo la irrigación, se lleve a cabo la angiogénesis y la formación del coágulo óseo. Si nosotros no hacemos esto,
¿Qué es lo que va a pasar? Pues no vamos a tener una estabilidad de la herida. Al no tener una estabilidad de la herida, evidentemente vamos a tener problemas en la regeneración. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer una cirugía, una de las principales consideraciones que debemos de tener son los 4 principios para la formación de la regeneración. Y esos 4 principios es cierre primario, angiogénesis, creación del espacio para la formación del coágulo óseo y la estabilidad de la herida. Por el otro lado, cuando nosotros entendemos estas fases de la regeneración ósea sobre el principio de paz, hablamos de las fases temprana, intermedia y tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una etapa temprana entre las primeras 1 a 3 semanas de la colocación del injerto. Posteriormente, una intermedia entre 4 y 5 semanas y tardía entre 6 y 10 semanas. ¿Por qué esto es importante a considerar? Porque de esto dependen los tipos de biomateriales que vamos a utilizar. Hoy en día hay muchísimos materiales y muchísimas casas comerciales que nos pueden aportar estos biomateriales. Sin embargo, no todos cumplen con los principios que nosotros requerimos. Una de las principales consideraciones que debemos de tener cuando vamos a operar es, primero, evaluar qué es lo que yo quiero obtener. Quiero inducción, quiero formación, quiero conducción. Si yo estoy hablando de una etapa en donde tengo que establecer, primero que nada, qué tipo de implante voy a colocar, cómo es su plataforma, qué tipo de perfil me pide, qué cantidad de encía disponible tengo, en donde todos los mejores periodoncistas del mundo nos dicen que mínimamente debe ser 3, idealmente 4. Nos quedamos probablemente con una filosofía de 2 milímetros, pero si nosotros evaluamos lo que es el espacio supracrestal, que hoy llamamos así, que era el que está conformado o está conformado por un surco, un epitelio de unión y un conectivo, que son los que nos van a permitir la nutrición en los implantes. Si nosotros no respetamos ese espacio, pues vamos a tener problemas en la irrigación y por lo tanto estas fases que nosotros tenemos de regeneración se pueden modificar. ¿Y qué es lo que vamos a enfrentarnos? A que muchos de los implantes van a fracasar. Y parte de los fracasos no se dan por la casa comercial, no se dan necesariamente siempre porque no fresamos bien, no se dan porque no seleccionamos bien el implante, muchas veces más bien tiene que ver con la angiogénesis que estamos estableciendo y combinado con ello la parte de los regenerativos. Cuando nosotros hablamos de creación del espacio, que yo les decía en el artículo anterior, hablamos de que, por ejemplo, si yo quiero una fase de regeneración en donde se dé de manera adecuada, pues yo no tengo que compactar el hueso de manera tal que no haya una respiración en el hueso. Y necesito y requiero de una buena irrigación para que esto pueda funcionar. La parte de la regeneración nos habla de 3 grupos en donde nosotros vamos a buscar esa regeneración. Cuando nosotros hablamos de los grupos, hablamos de las consideraciones ideales o de las consideraciones no ideales para el paciente. Cuando yo hablo del primer grupo, hablo de una consideración adecuada en cantidad y calidad de tejido óseo. Cuando yo voy a colocar entonces un implante y estoy pensando en una regeneración perimplantaria, lo primero que yo tengo que ver es si tengo una adecuada cantidad y calidad de hueso. Sí la tengo, perfecto. Logros estructurales, funcionales y estéticos, los cumplo y los tengo. O tengo pacientes en donde son jóvenes, que fue por una cuestión traumática, por pérdidas recientes, etcétera. Y entonces estoy hablando de una implantología convencional, en donde yo voy a establecer una colocación del implante sin ninguna modificación, sin ningún terreno biológico a colocar, con una suficiente osseointegración y una suficiente recuperación estructural, en donde yo voy a tener función y estética. Casos como estos van a ser reducidos porque no es tan común que encontremos casos como estos. Ojalá los encontráramos, pero no es lo común. Sin embargo, considerando la clasificación, puede entrar dentro de un grupo SAC
en donde yo diga, bueno, es simple, avanzado y complejo, y lo consideraremos como un caso simple. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un grupo 2, que es un alto porcentaje al que nosotros nos vamos a enfrentar, hablamos de una cantidad de huesos suficiente para la colocación de implantes. Perfecto, tenemos hueso, pero cantidad insuficiente para la recuperación estructural y estética. Aquí es donde entra el problema, doctores. Muchos de nosotros nos enfocamos en el hueso y decimos, tengo hueso, coloco el implante. Sin embargo, no volteé a ver que cuando yo voy a hacer la rehabilitación, yo estoy invadiendo una parte que corresponde a zona rosa. ¿Qué está pasando aquí? Que yo me estoy preocupando por poner el implante, pero nunca pensé que la corona es blanca y me falta una parte rosa. Y yo estoy compensando la parte blanca con algo blanco. Y lo debo de compensar con algo rosa. O sea, con encía. Entonces, las pérdidas que normalmente se dan con esto son pérdidas que son de mucho tiempo, larga data, colapsos vestibulares por extracciones traumáticas, pérdida de la altura, que tiene que ver, por ejemplo, con pérdida de por cuestiones de enfermedad periodontal, etc. La instalación de implantes, siempre que se vayan a colocar en estos casos, van a requerir de la regeneración ósea, la colocación de injertos o inclusive en algunas ocasiones la elevación de seno, que nos puede compensar esta condición. Cuando nosotros tenemos una suficiente integración en estos casos, vamos a tener una biorecuperación estructural, funcional y estética. Pero ¿qué pasa si yo no consideré la parte estética ni la parte estructural? Estructural hablamos de que tenga una zona blanca y una zona rosa equilibrada. Pero si yo en algún punto le doy más carga a una o a otra, pues entonces voy a tener un fracaso importante en el momento en que yo quiera hacer mi colocación de implantes. Entonces, según este terreno biológico, yo tendría un terreno biológico normal, disfuncionado grado 1 o disfuncionado grado 2, y entonces entraríamos en un grupo 3, donde yo tengo una gran mutilación ósea con cantidad insuficiente para la colocación de implantes y para la recuperación estructural, funcional y estética. Aquí tengo una pérdida ósea de largo tiempo y una gran reabsorción. Aquí nos estamos enfrentando con pacientes que probablemente traigan un antecedente de muchos años de pérdida ósea, de pérdida dental, perdón, y que por lo tanto van a tener una pérdida ósea bastante considerable. Cuando yo hablo de condiciones estructurales y estéticas, aquí ya entra otro criterio en donde yo tendría que compaginar o ayudarme indudablemente de aditamentos que pueden ser locator, bolas, barras, o ya una sobredentadura en donde me ayude a sustituir esa parte rosa. Sin embargo, no es condicionante que porque yo le ponga porcelana rosa, el paciente no necesite de un fenotipo correcto ni de un espesor biológico de 3 milímetros. Es decir, yo no puedo decir que por el hecho de que yo ya coloqué un pedazo de porcelana rosa, el paciente ya quedó bien, porque eso no es salud periodontal. Si yo hablo de una salud perimplantaria, yo requiero de la colocación del implante y los 3 o 4 milímetros que nos dice su Kelly para que tengamos un espesor biológico y una defensa por parte del implante en el momento de una agresión o una contaminación. Si yo no respeto esta parte en donde yo coloque el implante, pero compense esa parte funcional y estética, entonces yo voy a comprometer al paciente para que no haya una suficiente su integración, como lo decía Brannemar o lo decía Schroeder en los 70s. Cuando yo hablo de insuficiente osteointegración o insuficiente biorecuperación, estoy hablando precisamente de esta condición que yo les explicaba. Cuando yo no
estoy considerando todos estos elementos y estoy trabajando sobre pura encía libre, la cual no me va a aportar los elementos necesarios para la nutrición. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo de tejidos, lo vamos a hacer en el momento de la colocación, de la precolocación, colocación o poscolocación del implante. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo no consideré la colocación del tejido blando antes de colocar el implante. Me equivoqué, cometí un error y no me fijé en la colocación del tejido blando. No hay problema. No está escrito que tú ya no lo puedas corregir. Error es querer rehabilitar, haber colocado un implante incorrecto, haber seleccionado de manera incorrecta los implantes, sí es un error. No haber colocado tejido blando y mantener una buena irrigación se puede corregir. Es decir, si yo coloqué un implante de tipo bone level, la palabra se nos está diciendo bone level, bone, nivel de hueso. Si yo pongo un implante bone level arriba de la cresta, ¿qué va a pasar? No tengo integración de tejido blando, por lo tanto es un fracaso. Evidentemente voy a tener que quitar el implante si yo quiero generar tejido blando. Pero si yo coloqué un implante en donde tiene una superficie hecha para tejido blando, como el caso de BioHorizons, en donde tengo un sistema Laser Loop que me permite la integración del tejido por el láser que tiene y las micras disponibles que tiene de 12 u 8 micras para hueso o tejido blando, que me van a permitir que el tejido se haga inmerso a esa zona y entonces me forme el collar que yo necesito. Entonces, yo cuando voy a seleccionar un implante, yo no lo puedo seleccionar en base a la moda, a lo que me digan o a lo que yo considere, sino en las necesidades de mi paciente. Si es un paciente que no tiene suficiente cantidad de encía, yo necesito trabajar el tejido blando, pero por lo tanto no puede ser tampoco cualquier tipo de implante. Me pude haber equivocado en no haber colocado la suficiente cantidad de encía, mas no en la selección del implante. La selección del implante se tiene que hacer en la planeación y ni así les justificaría que no nos diéramos cuenta de la cantidad de tejido blando. Siempre que hacemos un mapeo, tendríamos que definir la cantidad de encía insertada y tendríamos que definir la cantidad de encía necesaria. O sea, no hay justificación para un implantólogo que no se dé cuenta de la cantidad de encía insertada. Cuando nosotros vamos a colocar implantes, tenemos que entender varios factores y uno de los principales es la ubicación de la encía insertada. Si yo no tengo ubicada la cantidad de encía insertada, estoy perdido. No sé dónde estoy trabajando. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a colocar un implante, lo primero antes de cualquier cosa, hay 3 cosas que yo les he dicho siempre en las conferencias, en las pláticas, en los webinars, en todo. 3 cosas que tienen que considerar. Y que eso ni siquiera tiene que ver con tomografía, ni siquiera tiene que ver con una consideración de hacer grandes cosas. Eso se ve en el paciente. Y es la altura protésica, la altura gingival y el diámetro de apertura, que tiene que ver con la cantidad que yo voy a perfilar. Si yo sé que mi paciente tiene una calidad papilar alta, según Tarnow en su clasificación, es un paciente que está complejo en la parte papilar. Yo no puedo dejar pasar estos detalles porque sé que cuando yo vaya a hacer mi rehabilitación, yo voy a tener muchos problemas para poder cerrar esos espacios. Entonces yo tengo que trabajar el tejido blando a través de los biomateriales para que yo pueda llevar al éxito. No podemos seguir con la filosofía de membranas de colágeno todo el tiempo. La membrana de colágeno tiene su función muy buena, pero es ósea. La membrana de colágeno es una barrera para los fluidos gingivales. Por lo tanto, no es formadora de tejido blando, es formadora de hueso. Yo quiero formar tejido blando,
tengo que utilizar una matriz dérmica, en donde entra Alloderm. Si yo no selecciono bien mis materiales, el equivocado soy yo, no la marca y no los materiales. ¿Ok? Entonces, si yo voy a colocar un memblock, que la tiene BioHorizon, en donde yo quiero regenerar hueso, pero tengo mínimo 3 milímetros de encía insertada, adelante, doctores, colóquenla, cero riesgo. Pero si yo tengo menos de 3 milímetros de encía insertada, sería un error de mi parte colocar una membrana de colágeno porque voy a tener un colapso. En ese momento está indicado colocar un Alloderm. Pero viene otro factor importante. Yo tengo una pérdida de tejido blando bastante crítica. Y hablamos del perfil crítico y subcrítico, que lo vemos en los artículos, ¿no? Y yo tengo un perfil crítico, muy crítico, porque tengo un paciente donde tengo que compensar demasiado los perfiles de emergencia. Hablando desde papilas y altura apicocoronal. Si yo estoy viendo que tengo un colapso óseo de manera considerable, lo último que yo tendría que hacer sería colocar hueso. ¿Por qué? Porque en este momento lo que necesito es aporte sanguíneo, necesito aporte gingival para poder nutrir al hueso. Si yo me atrevo a poner hueso en un lugar donde no tengo encía insertada, fuera caso, seguro. Podemos tener 20 años de experiencia, 30, y yo les voy a decir lo que yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? La experiencia nos sirve para dos cosas, para usarla o para equivocarnos más porque nos confiamos por el exceso de confianza. Entonces, si yo realmente quiero el éxito, tengo que basarme en lo que es la filosofía de la regeneración ósea. Y el ABC de la regeneración ósea es seguir los principios de paz. Esos principios son los 4 principios que yo les hablé en un inicio y que indudablemente nos van a ir llevando de la mano para que nosotros no nos equivoquemos. Cuando nosotros hablamos de elementos a considerar en la segunda fase quirúrgica, en donde yo ya coloqué mi implante, ya lo realicé y ya planeé, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue después de? Nada. O sea, yo coloco mi implante, le pongo mi tapón de cierre y se acabó. Desde ahí ya cometí un error. Muchas veces nos han preguntado, ¿cuándo tendríamos que colocar un tornillo de cierre y cuándo tendríamos que colocar un tornillo de cicatrización o un pilar de cicatrización? Cuando nosotros entendemos estos conceptos, diríamos, bueno, ¿cuándo usar el tapón de cierre? Solamente cuando requieras un afrontamiento al 100% de tu cirugía y que quiere decir que tú no vas a abrir para nada y estás buscando un afrontamiento al 100% para que se oculte el implante. Si tú quieres hacer esto, requieres entonces de una muy buena plataforma en donde tú tengas un establecimiento del implante de una manera correcta. Si tú no te fijaste si tu implante era altura bone level, tissue level, con Morse, o bien no perfilaba o sí perfilaba, entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque yo no consideré ninguno de los factores importantes. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener un colapso en el manejo de tejidos. ¿Ok? Pero sin embargo, si ustedes me preguntan cuándo utilizar un pilar de cicatrización, siempre que no requieras del cierre completo. O sea, en casi todos los casos. Que no hayas hecho regeneración, obviamente. Yo requiero de instrumentos para la segunda fase, por supuesto, para que yo pueda llevar a mi paciente al éxito que yo requiero para la perfilación o el perfil de emergencia. Las técnicas quirúrgicas en la segunda fase son múltiples
Y muchas de ellas dependen precisamente de que nosotros podamos hacer los tratamientos de manera correcta. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una regeneración, siempre tienen que considerar técnicas quirúrgicas, qué tipo de implante voy a colocar, qué estructura tiene el implante, qué tipo de superficie tiene, cuáles son las consideraciones a seguir para que yo pueda hacer una buena colocación de mi implante y sobre todo sea exitoso. Cuando nosotros hablamos de un concepto de protocolo quirúrgico o de segunda fase, es un protocolo en donde vamos a tener dos etapas. Si yo estoy decidiendo colocar tornillos tapa o tornillos cierre, en donde yo voy a dejar completamente cubierto para evitar un riesgo de infección, para formación del epitelio, etcétera, yo tengo que entender, perdón, que mi riesgo en el que yo me estoy sometiendo es muy alto. ¿Por qué? Porque toda esta encía queratinizada que yo pude haber conservado, ahora la tengo que quitar. Es decir, yo había imaginado mi implante, yo pude haberlo conservado, pero ahora lo voy a cortar porque tengo que exponer mi implante. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera puesto los tornillos de cicatrización desde un inicio? Yo hubiera tenido perfilado mi perfil de emergencia y yo no hubiera perdido todo ese tejido epitelial que yo ya había ganado. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos de la osteointegración, hay artículos que nos hablan, como este artículo en donde nos habla de los 15 años de estudio de la osteointegración en los implantes, en donde nos habla precisamente de esa unión en los pacientes sedéntulos y nos habla de los objetivos que nosotros deberíamos de cumplir como fase quirúrgica, ¿no? Y entonces en esta parte de la estética implantológica, hablamos primero que nada que dentro de los objetivos de la fase quirúrgica, no nada más al inicio, sino en la segunda fase. Y por eso yo les decía que si yo me equivoqué en la primera fase, miren, yo creo que todo el mundo quiere aprender a colocar implantes y no equivocarse. Pero una realidad a la que nos enfrentamos es que nos podemos equivocar. Entonces, este webinar es para que cuando yo ya lo planeé de manera correcta, ¿cómo puedo corregir a través de los biomateriales, a través de la proimplantodoncia, sin ser invasivos? ¿Cómo puedo yo llegar al éxito que yo estoy buscando? ¿Ok? Entonces, si yo quiero el éxito, ¿cuáles son las alternativas que yo puedo tener si ya no lo hice en la primera fase? Pero viene la segunda fase y en esa fase tal vez yo puedo corregir el error cometido. Dentro de ellas es preservar la continuidad de la banda de encía queratinizada, como un primer punto. Evitar crear cualquier defecto en los márgenes, no dejar márgenes incorrectos. Evitar crear contornos asimétricos en las restauraciones sobre los implantes, es decir, que queden lo más armónico posible y en la mejor posición posible. Tener una condición de los tejidos blandos estable y por el otro lado, evitar la formación de cicatrices en la interfase gingivolabial. Si yo hice una buena cirugía, no requiero de una cirugía plástica periodontal para corregir un defecto que yo cometí. Se supone que hoy voy a corregir para que el paciente logre estética, estabilidad y funcionalidad. Entonces yo no debo de llevar a que quede una cicatriz en toda el área que voy a operar, porque pues ese no es lo que buscamos, esa es parte de la estética que tenemos que buscar como periodoncistas y por eso hoy en día se llama cirugía plástica periodontal. Si lo asociamos con plástica periodontal, estamos hablando que debemos cuidar todo este tipo de consideraciones y tenerlas también. Preservar estructuras naturales adyacentes como las papilas interdentales. O sea, el paciente llegó con papilas y lo mandé sin papila. O sea, ¿de quién fue la culpa? ¿Del paciente o de nosotros? Entonces, ¿hay alternativas hoy en día? Por supuesto, tenemos
materiales de regeneración, tenemos matrices dérmicas, tenemos ácido hialurónico, tenemos condiciones para perfilar a través del cicatrizal, a través del provisional, a través de técnicas que existen que podemos corregir y que no necesariamente tenemos que condenar al paciente a que se lleve unos triángulos negros o que se lleve un diente del tamaño enorme, sino que hoy podemos corregir todo ese tipo de factores. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento periodontal, tenemos que seguir protocolos quirúrgicos de primera y segunda fase. Yo quiero una fase final en donde yo quiero un pilar de cicatrización y de ahí me brinco a la prótesis porque ya perfilé, ya dejé un perfil correcto, ya dejé un perfil de emergencia de manera bien hecha, o una segunda fase en donde tengo que poner un tapón cierre, un pilar de cicatrización y una restauración final. ¿Cuál es el camino que yo quiero tomar? Todo depende en qué fase esté mi paciente según el SAC, simple, avanzado o complejo. Si es un paciente complejo, probablemente va a requerir de 2 o 3 procedimientos quirúrgicos por la complejidad del caso, que era lo que yo les explicaba, que a veces vamos a requerir de irrigación previa a través del tejido blando y posteriormente el tejido óseo y posteriormente la colocación del implante. Pero habrá ocasiones en donde no vamos a requerir de todos estos procesos y nos podemos ir directamente a la colocación del implante. Entonces, la tapa de cierre es un tapón que se va a poner inmediatamente después de la colocación de los implantes. Este tapón de cierre va a estar después de que coloco el implante, va a tener un hombro muy pequeñito que puede ser de 1 milímetro, 1,5 máximo, y por lo tanto no nos va a permitir que crezcan los tejidos. Pero aquí nosotros tendremos que definir, ¿quiero tapón de cierre en la primera intención o quiero un tornillo de cicatrización? Cuando nosotros observamos esta imagen, vemos lo que sería una tapa cierre que queda al nivel de la encía, porque tomando en cuenta que aquí va a haber un tejido, y cicatrizal, en donde yo voy a empezar a perfilar mi perfil de emergencia, porque la palabra lo dice, está cicatrizando. Lo que sucede es que la gran mayoría de nosotros tomamos el cicatrizal como una segunda fase, necesariamente que tendríamos que esperar probablemente 2 o 3 meses. Sin embargo, no es cierto. Si yo quiero colocar un pilar de cicatrización, lo puedo colocar desde el momento de la cirugía. El pilar de cicatrización lo podemos comprar desde 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, y esto va a depender de la casa comercial. Habrá algunos que son cilíndricos, otros pueden ser perfilados. En este caso, la casa comercial By Horizon nos da las ventajas de que el cicatrizal también es una extensión del láser loop. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad no nada más de que el cuello del implante me va a insertar fibras, sino también lo va a hacer el pilar de cicatrización. Una gran ventaja que no tenemos en los demás. Pudiera ser que yo no dejé mi sistema láser supracrestal, dejé mi implante a nivel de cresta. Bueno, pues ahora tengo un collar cicatrizal en donde tiene las condiciones para que se inserte el tejido blando y por lo tanto estoy garantizando que mi perfil de emergencia va a tener la suficiente rigidez de epitelio para que nos dé una condición de salud que el paciente requiere. Esto que nosotros observamos aquí es lo peor que podemos hacer. Cuando tenemos una exposición prematura del tapón de cierre, o sea, esto es un problema al que nos vamos a enfrentar y que, de hecho, hay una clasificación de la exposición de los tapones de cierre que nos habla tal en 1991. Cosa que ninguno de nosotros nos hemos preocupado por entender. Y es un problema. ¿Por qué razón? Porque es lo que todos ponemos, porque es lo que todas las casas comerciales nos dan dentro del implante. ¿Es culpa de la casa comercial que nos dé
el tornillo y que por eso cometamos el error? Claro que no. Es culpa de nosotros. Los clínicos somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que saber que este artículo existe, pero muchos ni siquiera lo conocemos. ¿Qué pasa? Nos enfrentamos con que muchos pacientes están con un tornillo medio cubierto o medio expuesto o medio que cierra o medio que abre. Y para muchos de nosotros lo ideal es que se vea, porque así no nos cuesta trabajo abrirlo o exponerlo cuando pasen los 3 meses. Y somos felices porque logramos saber dónde está el implante. Pero cuando se ve esta clasificación, entendemos que fue el peor error que pudimos cometer. Cuando hablamos de esta clasificación, hablamos de un puntaje 0, en donde tenemos una cobertura completa del implante por tejido blando, como lo vemos en la imagen del primer implante, o bien un puntaje 1, donde tenemos una sonda que puede entrar en contacto con la tapa del cierre cubierta por una brecha de mucosa, más no epitelio, ¿ok? Puntaje 2, donde se observan una perforación central a la tapa de lo que es el tornillo cierre, que es visible a nuestros ojos y que no tienen el tornillo completamente cubierto, sino alcanzamos a ver como el orificio del implante y del tapón cierre, perdón. El puntaje 3, donde la tapa de cierre es visible en el borde de la perforación y obviamente está cubierta en algunas partes, o sea, sí está un poco invaginada, pero se logra ver. O una 4, donde tenemos una exposición completa del tornillo. Esto nos habla de fracasos. Se ha demostrado, y en los estudios se ha demostrado, que cuando tenemos expuesto el implante en condiciones del tornillo cierre, podemos tener inflamación, exudado y pérdida de hueso crestal porque hay entrada de bacterias y por lo tanto estamos comprometiendo la estabilidad del implante y provocando o mucositis o periimplantitis. Y entonces ustedes dirían, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que en el momento en que yo detecte el puntaje 1 en donde mi sonda ya puede pasar, en ese momento tengo que exponer el implante y ponerle un tornillo de cicatrización. Pasados 15 días, doctores, yo puedo exponer el implante, es decir, le puedo poner un tornillo de cicatrización y no pasa absolutamente nada porque ya se pasó la etapa más complicada de la inflamación. Y yo puedo esperar el tiempo necesario que se dé para la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. Entonces, es peor que yo por no tocar el implante, de todas maneras va a seguir habiendo una apertura que me va a permitir que se meta la comida, que me va a permitir que se haga una bolsa subgingival en la parte del implante y por lo tanto una mucositis o bien una periimplantitis. El implante todavía ni siquiera lo hemos activado y ya está empezando con un problema periimplantario. ¿Ok? Entonces, si yo detecto que el implante ya empieza a exponerse, yo tengo que quitar ese tornillo tapa o ese tornillo cierre e inmediatamente colocar un tornillo de cicatrización. En los artículos de Adler, como vemos nosotros en esta presentación, en el artículo que nosotros vemos de Adler en 1981, vemos que el 4.6 al 2.76 de los implantes van a fracasar, ¿ok? Es decir, en el estudio que ellos realizaron, el 4.6 de 2.768 implantes tuvo reacción, ¿ok? En el año 2000 tal hizo otro artículo en donde él habló que el tejido conectivo con células inflamatorias, linfocitos y células plasmáticas estaban presentes cuando teníamos expuestos los tornillos. En el 2001, de 206 implantes, hubieron 115 con exposición, de los cuales 10 implantes presentaron pérdida ósea.
Por el otro lado, en 1999, Toljanik hizo otro estudio donde vio que 3.9 veces más del porcentaje de pérdida ósea en implantes expuestos era lo que se presentaba. Es decir, que los implantes que estaban expuestos tenían un alto porcentaje o un mayor porcentaje de presentar pérdida ósea. Entonces, la periimplantitis y la mucositis no se dan solamente cuando ya expuse el implante, se da desde antes de activar el implante y eso lo podríamos evitar si nosotros hubiéramos preservado la colocación del implante con un cicatrizal que tuviera laser loop y un cicatrizal que me perfile el perfil de emergencia desde antes para evitar esta filtración. Entonces, yo mismo estoy provocando una pérdida ósea sin saber en el momento que yo estoy colocando un tornillo cierre. Y reitero, no es culpa de la empresa, somos nosotros los que tenemos que saber cuál es la indicación para el paciente, qué es lo que yo requiero. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la colocación del cicatrizal o la exposición completa de este, pues requerimos de una buena irrigación, requerimos de la colocación de un cicatrizal, de limpiar, de lavar, etcétera. Sí, pero hay otra condición. ¿Qué observamos aquí? Que tengo una encía muy atrófica, donde no se colocó un provisional, donde no se perfilaron las papilas. ¿Qué pasa? Pues tengo una vía de salida por la encía libre, no queratinizada, y que evidentemente tenemos una cicatriz que nos está marcando que no hay una diferenciación entre lo que es la encía insertada y la encía libre. No es lo que yo debo de esperar cuando yo estoy hablando de una regeneración. Entonces, si nosotros hablamos de la exposición de los tornillos, yo estoy hablando de esta condición en donde yo tengo un tornillo expuesto cuando debería estar cerrado. ¿Qué está pasando? Que por aquí yo estoy teniendo filtración, obviamente, agregado a los defectos que puedan haber por la no planeación en la colocación de los implantes, pero indudablemente parte del problema es porque yo estoy poniendo un cicatrizal, lo cual no debe pasar. Las plataformas juegan un papel sumamente importante también, y esto habla de la rehabilitación. Yo en algún momento comenté en los webinars anteriores, yo hablé mucho sobre lo que era la plataforma switching de la marca BioHorizon. Ahorita no me voy a meter tanto en el tema, pero lo voy a comentar. Y hay un artículo precisamente del que vamos a hablar ahorita, en donde en el Journal de Periodoncia nos habla, o Periodontology, nos habla precisamente de la comparativa entre una plataforma switching y una que no lo es, en base a lo que es la condición de la efectividad para que no tengan problema los pacientes, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta condición, entendemos que los pacientes que tienen un buen sellado, que tienen una plataforma protegida, que tienen un sellado en frío, que tienen una caída en donde vamos a tener una buena estabilidad, que tenemos protegida la conexión de la plataforma, pues nos van a dar mayor éxito. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de una plataforma bien hecha, bien estructurada, pues vamos a tener salud. Pero si nosotros tenemos una exposición y una plataforma mal colocada, y vamos a tener igual a un riesgo, vean, un implante de tipo bone level, donde yo no tengo ninguna perfilación, donde yo no tengo ninguna condición, pues, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener problemas periimplantarios. Imagínense, este es un cierre, un tornillo cierre, en donde yo tengo entrada. Imagínense a dónde se está yendo el problema. No es una plataforma que nos proteja, no es una plataforma que nos perfile. Por lo tanto, un tornillo de cicatrización nos permite la cicatrización de la mucosa periimplantaria, nos confecciona obviamente todo este perfil y porque lógicamente al ser confeccionado con titanio, pues nos va a ayudar. Sin embargo,
Cuando nosotros vemos esta superficie, pues sabemos que se va a adaptar, nos va a dar las plataformas, nos va a dar las condiciones, nos va a permitir perfilar el perfil de emergencia de manera adecuada, pero indudablemente si tenemos un sistema láser, un sistema laser loop, un sistema de BioHorizon que nos perfila perfectamente, aunado a un buen cicatrizal, obviamente vamos a tener un tejido mucho mejor formado, vamos a tener una forma cóncava, vamos a dar las formas ideales e indicadas. Y esto es a lo que yo me refería hace un rato, ¿no? Yo voy a tener un abutment o un cicatrizal donde yo tengo un collar láser que está ubicado aquí. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener un diámetro de apertura que me puede abrir para perfilar mi perfil de emergencia desde que yo estoy planeando mi implante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a poder formar mi perfil para evitar ese proceso de mucositis, hiperimplantitis antes de que yo active mi implante. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos teniendo problemas periimplantarios por no haber utilizado de manera correcta los elementos. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera puesto hueso? Pues perfecto. Pero el problema es que no trabajé tampoco con el tejido blando. Y aunado a esto, tampoco seleccioné el pilar correcto. Entonces, yo tengo que saber que dentro de las condiciones de los biomateriales, estos son importantes. No es lo mismo tener un pilar en donde es muy delgado a un pilar que me da una plataforma. Indudablemente, si yo tengo un pilar láser como el que vemos aquí, con una plataforma de caída de manera correcta, un sistema que me está acondicionando perfectamente mi perfil redondeado y acondicionado, lógicamente yo voy a tener más éxito en mis pacientes. Entonces, para cuando yo llevo un instrumento de segunda fase, voy a crear de llaves protésicas, de condiciones para poderlo llevar a cabo, pero también voy a tener técnicas para una segunda fase. Técnicas en donde nos van a dar condiciones de desplazamiento de tejidos, para optimizar el volumen, la altura, etcétera. Y entonces nosotros tendríamos que ver qué tanto voy a desplazar mi tejido, qué tanto me lo permite. Vamos a suponer, yo me doy cuenta que mi implante, o bueno, que cuando coloqué mi implante hay una depresión vestibular. Ya lo coloqué, pero el paciente tiene una depresión vestibular y así lo voy a dejar. Así hago mi prótesis. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Pues bueno, tengo que hacer una técnica en donde yo hago un aumento de volumen. ¿Con puro hueso necesariamente? No necesariamente, yo lo puedo hacer con un tejido blando y aquí entra el aloderma, ¿no? La matriz dérmica. Pero hay ocasiones en donde la matriz dérmica no es suficiente y voy a requerir también de los injertos óseos. Entonces, yo puedo hacer cualquiera de estas condiciones en donde yo voy a buscar en una segunda fase incrementar la encía queratinizada, voy a incrementar el espesor vestibular, voy a preservar o regenerar mis papilas y voy a ayudar en situaciones comprometidas a través de los biomateriales. Pero yo primero tengo que saber cuál fue el problema o cuál es el problema al que me voy a enfrentar para saber qué tipo de biomaterial o qué tipo de técnica yo voy a utilizar. Cuando yo hablo de una excisión o una técnica excisional, hablo de un rompimiento del tejido y dentro de esas técnicas, según los artículos que se han establecido, una de las técnicas que nosotros vamos a tener, o parte de esas técnicas, son técnicas mínimamente invasivas, que es de Benhart. Hablamos de otro en enojo de herradura, en donde abrimos nada más mínimamente con el tissue pond, o lo vamos a hacer a través del láser o de bien del electrobisturí. Estas técnicas evidentemente pues son las más convencionales, donde yo hago un ojal, expongo el implante y todo muy bien. Pero ¿a qué me voy a enfrentar aquí? Yo voy a exponer mi implante y todo muy padre, pero vean esta depresión, en donde yo no estoy teniendo las condiciones que yo quiero. Este paciente va a quedar con una corona totalmente colapsada, en donde se va a meter la comida.
¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí? Si yo quiero aumentar el volumen óseo, pues primero tengo que aumentar la encía. Yo no puedo intentar generar huesos si estoy viendo que mi cantidad de encía disponible es mínima. ¿Cómo voy a incrementar un volumen si cuando yo lo jale esto se va a deprimir hasta acá? Entonces yo necesitaría primero incrementar, cuando hablábamos del principio de paz, el tercer principio de paz era creación del volumen, en donde yo voy a crear un volumen necesario para que yo pueda tener una regeneración del tejido. Si yo no hago eso, pues obviamente eso no va a pasar. Hablamos también de una técnica en donde lo voy a hacer a través de una cerradura, en donde se hace como una exposición nada más del tornillo de cierre, que era lo que yo les explicaba hace un rato. Si yo hubiera colocado mi cicatrizal, yo no me hubiera expuesto a tener que quitar cantidad de encía. Yo seguiría teniendo esa cantidad de encía queratinizada que no me estorba, sino todo lo contrario, me va a ayudar. O la otra técnica que es a través del tissue pond, en donde yo voy a retirar el tejido remanente para exponer mi implante. El electrobisturí, donde yo voy a hacerlo a través del láser, o bien la incisión, en donde yo voy a cortar o a censurar, y las técnicas incisionales que van a ser implementadas según las técnicas quirúrgicas periodontales aplicadas en implantología, en el artículo 2013, en donde vamos a ver técnicas incisionales bajo la técnica de los colgajos, y estas técnicas van a ser para el incremento de encía queratinizada, incrementar el espesor vestibular, preservar las papilas, o bien técnicas para situaciones comprometidas. Cuando nosotros hablamos de estas técnicas, bueno, pues vamos a hablar de un incremento de encía queratinizada, en donde hay artículos que nos van a hablar de lo que es un injerto palatino, o en donde vamos a rotar los injertos del paladar para cubrir. Pero para esto, todo esto se requiere de una habilidad indudablemente periodontal, que quizás no todos tengamos al 100%, pero pues no necesariamente lo tenemos que hacer en el momento de la cirugía, sino posterior a la cirugía, en donde yo coloque mis tornillos de cicatrización, roto mi tejido conectivo y vuelvo a formar papilas. No lo quiero hacer así, doctores, tienen el Alloderm. ¿Qué van a hacer? Pues hacen una incisión en donde ponen el Alloderm como si fuera una capa, haciéndole un orificio. Hagan de cuenta que van a poner como si fuera un pedazo de tela, le van a hacer 3 perforaciones como aquí donde están los 3 implantes, hacen una pequeña incisión, tanto vestibular como palatina, metemos el Alloderm, jalamos, cerramos y ya estamos formando nuestro perfil de emergencia de 3 o 4 milímetros. Y no necesité haber hecho una cirugía rimbombante ni tremendamente grande, por eso yo puedo perfectamente cubrir. ¿Ok? Y ya estoy formando mi perfil de emergencia. Y es una cirugía perimplantaria que no es tan compleja y que me va a permitir darle al paciente la encía queratinizada que necesita para dar una estabilidad, para dar una salud, para evitar una condición de contaminación y sobre todo para una carga estética, que es la que estamos buscando cuando queremos un aumento de volumen, por ejemplo. ¿Ok? Hablamos de otra condición para incrementar el espesor vestibular. Si yo digo, bueno, tengo una depresión en donde definitivamente no me cabe mi implante, ok, ¿le vas a poner primero hueso? Sí, se puede, pero vean esta depresión que excede los 2 milímetros que nos dice la literatura, que debemos de respetar bucolingualmente. Siempre que tengamos más de 2 milímetros bucolinguales, requerimos de una colocación de tejido blando y óseo. Pero si yo estoy viendo una cantidad tan grande de depresión, lo primero que tengo que pensar no es en poner hueso, sino tejido blando. Entonces yo voy a hacer una pequeña incisión, voy a hacer un sobre y voy a meter el Alloderm para que yo pueda generar la encía que necesito. Ya tengo el volumen, ya tengo mi casa de campaña, entonces en una segunda fase quirúrgica yo puedo hacer
mi expansión de cresta, en donde puedo expandir mi hueso, o simplemente puedo cribar y colocar mi injerto. Probablemente me puedan decir, doctora, pero voy a hacer 3 procedimientos. Pues si necesitas hacer 3 o 4, mejor a que dejes al paciente con uno mal hecho, en donde de todas maneras va a perder el implante. ¿Por qué antes teníamos una tasa de éxito del 90 y tantos por ciento y hoy tenemos el 70? Pues porque estamos haciendo cirugías express, en donde queremos poner hueso en silla, implante y tachuelas y huesos y tornillos de fijación. O sea, a ver, o sea, el cuerpo necesita irrigación. Si yo me fracturo la pierna y me ponen una prótesis y agregado me ponen tejido blando y agregado me van a poner color y agregado, o sea, no. Cuando muchas veces tienen que hacer cirugía, por ejemplo, pacientes con labio paladar hendido, no se hacen una sola cita, no se hacen una sola cirugía. Primero se le cierra la perforación. Segundo, se le forma hueso. Tercero, me explico, la estética. O sea, tienes que ir paso a paso. Si yo me quiero aventar todo en la primera cirugía, doctores, se van a acelerar, pero no va a funcionar también. ¿Por qué? Porque estamos violando la parte de la fisiología y la fisiología es muy clara. Y los 4 principios que dije al inicio son lo que vamos a llevar en este momento. 1, cierre primario. ¿Lo voy a tener? No lo voy a tener en primera porque no tengo cantidad suficiente de insertado. Segunda, porque no tengo la angiogénesis necesaria. Tercera, porque no tengo el espacio para poder formar el coágulo óseo. Por lo tanto, no se va a formar lo que yo esperaba. Entonces, primero tengo que llevar a través de la matriz dérmica la formación y aumento de volumen. Posteriormente voy a hacerlo a través del tejido óseo con el Mineros, con el Grafton, con la combinación de ellos. Pero en ese momento entonces, a lo que le llamamos el polvo de oro, que es el Mineros, lo vamos a ver oro cuando nosotros les demos las condiciones para que se forme oro. Pero si yo no le doy las condiciones, pues ese polvo mágico se vuelve en cero. ¿Por qué? Porque evidentemente no nos va a funcionar de la manera que nosotros requerimos. Entonces, los biomateriales no son mágicos. También requieren de principios para poderse llevar a cabo. Si nosotros no valoramos todos estos principios, vamos a cometer muchísimos errores. ¿Ok? Bueno, hay una técnica que se llama roll-on o roll o punch roll, en donde yo lo que hago es cortar parte del tejido y empezar a enrollarlo. Reitero, si yo no lo quiero hacer a través del paladar, que sería la opción, doctores, tenemos Alloderm, un material que es sumamente barato para las especificaciones que tiene, que nos va a permitir aumentos de volumen, nos va a permitir aumentos bucales, nos va a permitir aumentos apicales, nos va a permitir aumentos en todos los sentidos. Pero por el otro lado, tenemos los injertos óseos que también son una maravilla. ¿Por qué no utilizar por partes los materiales? Genero tejido y ahora genero hueso. A veces no requiero del hueso y con el puro tejido lo puedo hacer, pero todo depende de las condiciones con las que se presentó mi paciente. Hay ocasiones en que, como aquí, vean donde no hay papilas y es un paciente que trae el implante y llega a nuestra consulta y dice, no me gustan las condiciones con las que yo estoy porque traigo una prótesis que está marcada. Entonces, yo puedo hacer un desplazamiento de este tejido, hago un corte a nivel de fondo de saco, desplazo y en esa parte yo voy a colocar mi Alloderm, ¿ok? Como si fuera un sobre, lo suturo, hago como un volumen y entonces voy a empezar a crear mis papilas a través de un póntico ovoide con un provisional. No necesariamente tuvo que haber sido antes de la cirugía. Yo puedo hacerlo después de la cirugía, pero prótesis con rosa, no. Hoy la cirugía preimplantaria nos lo permite. Tenemos materiales hoy excelentes. Tenemos Alloderm, tenemos Mineros, tenemos Grafton. O sea, tenemos tantas opciones, doctores, para poder trabajar
que no se vale que nosotros hoy, en el siglo que estamos, con las condiciones que estamos, con toda la información que tenemos a nivel artículos, lleguemos a una prótesis rosa. O sea, ya no. Eso se hizo hace 20 años, hoy ya no. Hoy tenemos que recurrir a la cirugía preimplantaria de manera diferente y por eso yo creo que el error que estamos cometiendo es que queremos sustituir la parte rosa con algo blanco y así no debe ser. Lo blanco es blanco y lo rosa es rosa. O sea, si tú tienes un diente de 10 tiene que ser. ¿Qué necesitas sustituir? Si la parte que te falta es rosa, pues pon rosa, pero no a través de la porcelana, háganlo a través de las técnicas de cirugía. Generen encía insertada, generen tejido, pero a través de la biología. Utilicemos la biología periodontal, porque en esa parte debe de haber vida, y por eso es biología periodontal. No podemos sustituir la biología con algo inerte. Y lo dijo Brannemark y lo dijo Schroeder en los 70s. ¿Cómo es posible que alguien que no tenía la información que tenemos ahora nos esté diciendo lo que teníamos que hacer y que hoy que tenemos tantos elementos no lo hagamos? Y es parte de los fracasos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, cuando hablamos de tejido blando y las condiciones que nosotros debemos de tener o ese equilibrio que debemos de tener entre los implantes y los dientes o los dientes y los implantes y el tejido blando, es que los implantes se han colocado de manera distal al canino o bien incisión palatina y distal, o bien que se procede a liberar el tejido de la cara vestibular del reborde alveolar, o bien la colocación de los cicatrizales. Siempre ustedes deben de buscar que haya un equilibrio. ¿Cómo lo voy a lograr? Preservando papilas, haciendo la parte más distal de la zona donde estoy operando, haciendo una incisión palatina, una incisión en doble Y, una incisión horizontal, una incisión vertical, oblicua, una incisión en V, una parte de la colocación de los cicatrizales láser loop que yo les explicaba hace un rato. O sea, liberar el tejido, que es lo que yo les explicaba de la formación de espacio, dejar un espacio necesario para que pueda irrigarse esta parte y que tengamos las condiciones necesarias. Si yo no establezco estas condiciones, pues voy a empezar a tener problema tras problema. ¿Por qué? Porque yo mismo lo estoy propiciando de alguna manera. Hay una técnica en donde es como una parte rotada. Entonces, cuando yo hago mis incisiones, lo que yo hago es hacer dos liberatrices y entonces voy jalando y en lugar de suturar en este diente, en este implante, perdón, suturo en este y en este y en este. Entonces lo que hago es como jalar hacia distal esta papila haciendo como una rotación de aquí para acá, de aquí para acá, y entonces automáticamente estoy respetando para que aquí no quede cruento, sino esta papila se meta y entonces lograrlo. No tengo mucha encía, doctora, esto se me va a bajar, claro. Entonces yo pongo el Alodam, cribo un poco, pongo un poco de hueso, probablemente, si fuera el caso, pongo un poco de Mineros, un poco de Grafton, o inclusive ambos, que uno tiene matriz, otro tiene colágeno, etcétera, vamos a combinarlos, o bien pongo puro Mineros, escribo muy bien, formo mi pico de crecimiento, mi polo de crecimiento, pongo mi Aloderm, como les decía, de una manera como de camita, entonces lo pongo, hago estas rotaciones y tengo una irrigación correcta, pues voy a tener una excelente cicatrización, ¿no? Entonces, es buscarle la manera a la perioimplantodoncia, en donde yo que voy a pasar, pues voy a tener formación de mis papilas. Al hacer este tipo de cirugías, estoy rotando y ¿qué va a pasar? Que yo tengo un incremento de volumen. Cero colapsos, cero perfiles de pérdidas de papilas, pero lo estoy haciendo no antes del implante, sino después de la colocación del implante. Y es a lo que yo me refiero y que no se vale que dejemos sin encía insertada, no se vale que dejemos encía rosa, porque hoy tenemos muchas técnicas. Claro está que si yo puse un implante bone level o puse un implante que no tenga las especificaciones
que tiene BioHorizon, que tiene láser, pues sí me voy a ver en momentos difíciles, porque pues tal vez no va a pegar tan bonito, tal vez no va a ser un éxito tan padre, pero bueno, digamos que busquemos las alternativas. Si no lo hicimos a través del implante de ellos, pues hagámoslo a través de sus biomateriales que son excelentes, ¿no? O sea, a lo mejor no compré en su momento BioHorizon para la colocación de mi implante porque me equivoqué en la selección, pero lo voy a hacer ahora corrigiéndolo a través de los biomateriales. Yo voy y compro una membrana de colágeno y quiero aislar, que hablando de eso, tampoco sería malo si yo tengo suficiente cantidad de encía. Vamos a suponer, como en el caso anterior, donde yo ya formé tejido blando suficiente, por ahora quiero aumentar volumen óseo. Bueno, en ese momento, como ya tengo suficiente cantidad de encía, ya tengo suficiente cantidad de irrigación, ahora sí, pongo mi mineros y en ese momento le voy a poner una membrana Memlock que me va a permitir que yo pueda tener esa capa que yo requiero para separar el tejido blando del óseo y formar la cantidad de hueso que yo necesito. Pero cuando yo ya tengo las cantidades necesarias de irrigación y de tejido para cubrir. Tenemos otra condición en donde tenemos una técnica que se llama split finger, en donde vamos a tener la creación de la papila, en donde lo que hacemos es que nosotros hacemos un corte, ¿ok? Como en una, como si dividiéramos en dos el corte, y entonces pasamos una papila para un lado y otra para el otro, ¿ok? Y entonces de esa manera suturamos aquí, suturamos acá en ochos, ponemos nuestro provisional y vamos a poner nuestro perfil de emergencia. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi paciente, yo le hago un pequeño corte, como lo ven aquí, corto esta a la mitad, uno lo paso para acá y otro lo paso para acá. Entonces, automáticamente yo voy a tener una formación de papilas. Pero vamos a suponer que en este momento yo digo, doctor, aquí tengo colapsado y aparte no tengo encía insertada suficiente. Pues en ese momento lo dan y ayudo a formar papilas y aparte ayudo a que se forme. Entonces, hago esto y anexo a esto, yo le meto Aloderm por dentro como un sobre, le meto hacia las papilas y entonces hago que se forme un perfil mucho más grande y aparte puedo incrementar el volumen bucal cuando no lo tenga, por ejemplo aquí para que no se vea tan deprimido, ¿ok? Entonces podemos hacer modificaciones de las técnicas aprendidas, pero nunca dejar espacios sin cubrir de tejido blando. Evidentemente, si yo lo veo ya en una técnica, estos triángulos negros no deben de existir, no deben de pasar. Siempre tenemos que buscar las alternativas para que se formen mis papilas y empezar a perfilar de la mejor forma posible a través de un póntico, inyectando ácido hialurónico. Probablemente en la primera cirugía no se logre, pero se va a ir logrando conforme nosotros vayamos haciendo las cirugías. Y reitero, a veces en una cirugía no se logra, pero se pueden lograr en varias cirugías. Pero finalmente lo que busca el paciente es que tengamos un buen perfil de emergencia, ¿no? Entonces podemos lograr que sin tener nada de encía insertada o nada de encía queratinizada, a través de los cicatrizales, haciendo sobres, nosotros podamos generar las papilas y llevar al paciente a que tenga una formación papilar correcta. Cuando nosotros hacemos las incisiones, también es importante que el tipo de incisiones que hagamos, la conservación distal, que conservemos la parte papilar, que los cortes que hagamos seamos conservadores para que precisamente mantengamos la formación de las papilas. Si yo voy a cortar, entonces tengo que llegar a ser conservador, como aquí vemos, ¿ok? En donde yo voy a cortar, voy a afrontar, pero puedo dejar mi tornillo de cicatrización para que yo empiece a perfilar mi papila y obviamente cuando yo quiera hacer mi corona, pues yo voy a tener éxito, ¿sí? Si yo estas consideraciones no las tengo en el momento de la colocación de los implantes, pues ¿qué va a pasar? Que evidentemente no voy a tener la formación de las papilas. Si yo veo que no tengo encía queratinizada, en ese momento abro, meto un sobre de Aloderm, me estoy evitando que yo tenga un colapso más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo, bueno, no tengo encía queratinizada, pues yo voy a quitar una prótesis como esta
si yo hago un injerto de tejido conectivo a través del Aloderm, en donde yo voy a generar un collar tanto de altura como de perfil de emergencia para que mi paciente logre tener la cantidad de encía insertada necesaria y no quede como quedó aquí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Esto es llevar una prótesis en donde sí podemos entender que protésicamente tratamos de solucionar al paciente, pero yo les voy a decir algo, doctores, la cirugía mucogingival o la cirugía perimplantaria no es invasiva, es sumamente conservadora porque esa se hace después de la colocación de implantes y es una cirugía netamente plástica y delicada, en donde vamos a hacer unos cortes selectivos para lograr lo que esperamos. Entonces, siempre buscar el equilibrio para que nosotros cuando coloquemos un implante y cuando hagamos el bisturí, hagamos cortes de manera correcta, precisamente para restablecer. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que tiene frenillos, que no hay cantidad de encía insertada, entonces hacemos una ventana, podemos cribar, colocamos una membrana de Memlock, o bien, si no hay suficiente cantidad de tejido conectivo, pues colocamos Aloderm y entonces colocamos un tornillo de cicatrización que nos permite obviamente cubrir esta parte. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, pues vamos a colocar obviamente una cantidad de encía donde vamos a colocar el Aloderm para lograr estabilizar esta parte y que tengamos un volumen adecuado cuando vemos un colapso como este. Fíjense cómo no siempre se logra a través del hueso. A veces los materiales no son mágicos, sino es más bien que respetemos la irrigación y que indudablemente pues esto nos va a llevar al éxito o bien al fracaso. Cuando nosotros no valoramos todas estas condiciones, pues evidentemente vamos a tener muchos problemas, porque parte de esos problemas surgen cuando nosotros no respetamos todas estas condiciones del tejido óseo, todas estas condiciones de la parte blanda y que la irrigación no es suficientemente respetada en ese momento, ¿no? Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer una cirugía, tenemos que considerar estos factores y cuando nosotros planteamos la parte clínica, siempre tendríamos que considerar, ¿tengo suficiente cantidad de encía para regenerar? ¿Tengo suficiente hueso para poder colocar el implante? Si yo no tengo hueso, si yo no tengo encía, ¿cuál sería la opción que yo tengo para poder trabajar? ¿Qué tipo de implante voy a seleccionar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? ¿En base a qué lo voy a seleccionar? ¿A su superficie? ¿A su plataforma? ¿A sus especificaciones? Entonces, cuando nosotros evaluamos todos estos conceptos, entendemos que muchos de los errores que cometemos es precisamente porque no evaluamos todos estos conceptos. Dentro de los casos clínicos hay uno muy de moda que es precisamente la tunelización. Cuando nosotros hablamos de tunelización, buscamos un paciente en donde quiere que muchas veces es verse bien, queremos aumentos de volumen, queremos sonrisas más grandes, queremos más cosas, ¿no? Muchas veces hay pacientes que ya no quieren procedimientos del paladar. Yo respeto mucho la parte del paladar y yo les digo a los alumnos y a los pacientes, bueno, no tienen dinero, pero sí tienen paladar, ¿no? Entonces, muchas veces tal vez no tenemos el dinero para el Aloderm, pero tienen paladar. Sin embargo, no es tan real como se dice, porque la realidad es que es invadir otra zona para operar. Y la verdad es que cuando nosotros vemos todo lo que sufre un paciente cuando toma del paladar, de verdad, yo no creo que sea lo más padre. Arde mucho, tarda mucho en cicatrizar, es quisquilloso y hay que saber la técnica correcta porque Zucchelli habla de grosores, medidas, espacios, que si no respetamos, él es muy claro en decir que es un alto porcentaje de fracaso, cambio de coloración,
O sea, son muchas cosas que tenemos como en contra cuando hacemos una cirugía mucogingival no bien llevada. Sin embargo, para los que no tenemos tanta experiencia en la parte mucogingival, pues doctor, es una excelente oportunidad pues, utilizar los biomateriales, ¿no? O sea, si hoy las empresas nos están dando la oportunidad de utilizar biomateriales que te quitan ese tipo de problemas, pues yo creo que vale la pena invertir en ese tipo de biomateriales que nos van a permitir que el paciente no sufra al momento de colocar un Alloderm de un paladar y que coloquemos un Alloderm para que el paciente esté mucho mejor, ¿no? Pues muchas veces decimos, bueno, no importa, ¿no? Es una heridita, pero pues una herida que representa para el paciente una parte importante porque le va a doler y pues va a estar durante algún tiempo con esa secuela, por lo menos un mes en lo que cicatriza, y si lo podemos evitar, pues qué mejor, ¿no? Muchas veces estas depresiones, si queremos colocar implantes, entonces nos podemos ayudar de estas técnicas de tunelización en donde podemos meter el biomaterial y, reitero, primero manejar el tejido blando y si lo tomamos como un protocolo, yo les diría que lo primero que tienen que evaluar por pasos cuando van a hacer una cirugía es, número uno, fenotipo que tiene el paciente. De ahí depende la irrigación. Número dos, cantidad de encía insertada. Tenemos que seguir la línea mucogingival y saber qué cantidad de encía insertada tiene el paciente. Número tres, qué tipo de implante vas a seleccionar. Hablando de superficie y hablando de plataforma, ¿qué tipo de implante vas a seleccionar? Y hablando de esa plataforma, va a depender de la cantidad de encía disponible supracrestalmente. No es lo mismo que yo tenga 4 milímetros de encía insertada, pero ¿cuánto tengo disponible de la cresta para arriba? Es decir, yo tengo encía insertada 3, pero la mitad de eso no es nutritiva, es epitelial y es traumática o encía libre y no me sirve. ¿Por qué? Porque esa no me va a abastecer, no me va a dar nutrición. Entonces yo tengo que saber cuánto es la cantidad de encía disponible. Tengo que saber cuánto miden los dientes a sustituir y si yo tengo la cantidad blanca y rosa equilibrada. Es decir, que mi diente mide 10 y mi otro diente mide 10, pero acá tengo un espacio desdentado de 5 más y acá sí cubre el cenit. Entonces, esos 5 milímetros que yo tengo en zona muerta, en zona negra, yo le tengo que aumentar el tejido blando, pero también el óseo probablemente, y si tengo polos de crecimiento. Entonces, primero yo tendría que evaluar todos estos pasos antes de determinar poner el implante. Si yo ya evaluando todas estas condiciones, ya sé qué implante voy a colocar, pues va a ser exitoso. Pero si yo no me evalúo primero todo esto, no puedo llegar a un encerado de diagnóstico. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo la encía para poner los implantes y ya quiero hacer el encerado. Entonces, primero tengo que ver si tengo la posibilidad de entrar a la casa y después hago la fiesta. ¿Ok? Entonces, primero tengo que evaluar si yo puedo tener el acceso para colocar los implantes y posteriormente ya decido si los coloco y cuántos coloco. ¿Ok? Bueno, entonces cuando nosotros vamos a colocar un implante, vamos a ver, por ejemplo, protésicamente, puedo colocar uno, puedo colocar dos, puedo colocar tres, pero yo tengo una depresión para la colocación. Entonces yo tengo que primero aumentar tejido, perfilar todas estas depresiones a través de mis biomateriales para hacer un incremento de volumen a través de Alloderm, a través de Mineros, a través de Grafton, a través de Memlock, de todos los biomateriales que yo tenga para poder hacer esto. Indudablemente
la colocación correcta de un póntico ovoide que me permitan perfilar mi perfil de emergencia, que me lleve al éxito que yo requiero. Entonces, yo debo de perfilar perfectamente mi perfil de emergencia, hacer mi encerado, llevar a mi paciente a los provisionales para que yo tenga las condiciones necesarias para cuando yo quiero colocar mi implante. Yo les he comentado a mis alumnos que cuando van a colocar un implante, muchos de los pacientes quieren sus dientes completos. Y les dicen, ¿no? O sea, doctor o doctora, yo quiero mis dientes completos, pero no los cuido toda la vida. Pero ahorita sí los quiere completos. No, doctores. Hay una técnica en donde ustedes lo que van a hacer es van a extraer este diente, por decir. Se corta la corona, se degolla completamente hasta el nivel de la cresta y entonces cuando yo lo dejo con un provisional obviamente cubierto, yo voy a empezar a perfilar mi póntico ovoide y entonces la encía va a empezar a crecer como cuando se les rompen los dientes a los pacientes, se rompen las coronas. ¿Qué pasa? Pues tenemos que hacer un alargamiento de corona porque la encía ya no se imaginó. Entonces, ¿por qué necesariamente yo tengo que quitar el diente en este momento? Si yo voy a hacer la planeación durante un mes, mínimamente, entre el mapeo, la planeación, la colocación, lo que te paga el paciente, etc, etc. Mínimo son 4 citas, hablando de un mes, una cita semanal. En un mes ya se formó la encía que queremos imaginar, por lo tanto yo ya tengo encía para cubrir post-extracción, más lo que yo agregue de mi membrana que voy a seleccionar, sea de colágeno memblock o sea de, en este caso, de Alloderm, si es de matriz dérmica, ¿ok? Eh, Obviamente, si yo lo hago de esa forma, pues yo tengo garantizado el éxito en mi tratamiento. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, aquí con una fractura, que es a lo que yo me refiero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo quito todo esto perfectamente bien, hago que se imagine un poco, hago mi planeación, todo, y en el momento de la cirugía le puedo meter un poquito más de hueso, tejido, etcétera, y entonces empiezo a perfilar. ¿Y qué va a pasar? Que voy a tener un póntico en donde yo lo voy a meter de manera correcta para que yo tenga perfilada mi corona. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente bajo estas condiciones y yo quiero colocarle implantes, yo no puedo hacer primero las extracciones. O sea, voy a degollar, entonces degollamos todo esto, ¿ok? Hacemos que invagine un poco, y ya que invagino un poco, entonces puedo meter el Alloderm, puedo meter hueso, y entonces hago un volumen, y ya estoy empezando a formar altura, que es lo que yo requiero para que no me queden triángulos negros, ¿ok? Si yo, por ejemplo, voy a colocar un implante y digo, bueno, yo lo voy a colocar aquí porque este diente lo voy a extraer, ya no tiene hueso, ya no tiene solución, etcétera, etcétera. Bueno, lo voy a quitar. Pero yo tengo una recesión y vean la cantidad de encía que tiene, mínima, está transparente. Pero yo ya quiero colocar el implante. No, doctores. Primero genero tejido blando, primero genero a través del tejido, ya generé mi tejido necesario, ahora sí, hago mi extracción, coloco mi hueso, coloco mi implante, pero ya tengo la cantidad de inervación suficiente para que esto funcione. ¿Ok? Yo tengo que crear toda esta condición y si no es a través del paladar, como lo hacen muchos, yo lo hago a través del Alloderm. Yo particularmente trabajo más con Alloderm, pero respeto también. No es lo mismo que yo tenga un paciente bajo estas condiciones que aunque yo hiciera la extracción, yo lo quito, pero ya tengo las condiciones para poderlo hacer. ¿Ok? Y si lo dejo, también lo dejo, pero ya en ese momento inclusive puedo hasta salvar dientes, ¿no? Y evitar los implantes en un momento dado a través de los biomateriales. Tengo una condición en donde estoy formando mis perfiles de emergencia desde antes de la colocación de mis implantes. Esto es el perfil que yo puedo tener para operar.
No necesariamente tengo que hacerlo después de. ¿Por qué no operar con un perfil como este? Si yo lo puedo hacer desde antes. O sea, si yo preparo a mi paciente para la cirugía, en lugar de prepararlo después del implante, lo hago antes del implante. Y entonces perfilo a mi paciente, lo preparo y entonces ya tengo las condiciones para cuando quiero colocar mi implante. Pero ¿qué está pasando? Que los pacientes llegan, le ponemos post-extracción, se colapsan y entonces cero papilas y ya luego quiero corregir. Sí se puede, ya vimos todas las técnicas que existen, pero pues si lo puedo hacer antes y me puedo evitar esa condición, pues qué mejor, ¿no? Me puedo evitar ese riesgo al que me puedo enfrentar si yo cuido como esa parte, ¿ok? Eh, Concluyendo, doctores, nosotros tendríamos que ver que hoy tenemos mecanismos de ayuda para la parte de la cirugía preimplantaria. Y resumiendo todo lo que yo les dije durante toda esta charla, es que el ABC de los biomateriales no es el biomaterial en sí, sino es también cómo respetamos nosotros la biología. Pueden ser excelentes materiales, como en este caso Lazarloop, que es una maravilla, y a los periodoncistas, pues obviamente nos favorece muchísimo el que nos forme estas fibras circulares. Pero por muchas especificaciones que nos dé la marca, si nosotros no seguimos con la biología, pues va a haber fracasos. Y por supuesto que vamos a tener problemas. Pero si nosotros respetamos las condiciones de la biología, aunado a un excelente implante que nos dé esa posibilidad de inserción, aunado a un excelente biomaterial óseo que nos dé esa inducción, aunado obviamente a que nosotros utilicemos una membrana de manera correcta, aunado a que utilicemos un buen cicatrizal que tenga láser en el momento de la cirugía para perfilar, incrementando un buen provisional, explorando las técnicas que tenemos para preservación de papilas, para aumento de papilas, para aumento de encía queratinizada. Obviamente, pues todo esto nos va a llevar a un mejor éxito, a una mejor biología. Y cuando nosotros volvamos a leer el artículo de workshop en donde nos habla de salud periodontal o de salud preimplantaria, entendamos que dentro de los principios de la salud preimplantaria, pues es mantener la salud gingival. Y cuando nosotros no tenemos 3 milímetros de espacio supracrestal o de espacio biológico, evidentemente pues no estamos teniendo las condiciones de salud que nos pide la literatura, ¿no? Y fisiológicamente las células son demasiado inteligentes para entender que si no hay irrigación se van a ir a buscarla. Y los dos mecanismos de irrigación que tenemos, que lo he dicho en pláticas anteriores, pues es a través de la encía insertada y a través del periósteo. Si yo me llevé la encía insertada, pues obviamente va a buscar al periósteo, y si el periósteo está hasta acá abajo, pues se va a ir hasta abajo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues tener encía insertada para mantener la altura. ¿Cómo queremos aumentar una altura de 10 milímetros si yo tengo el periósteo hasta acá abajo? Pues evidentemente se va a bajar. No es suficiente con 3 milímetros y regar 10 milímetros de hueso, membrana, tornillos, etcétera. Requerimos de mayor inervación para que todos estos fracasos no se den. Entonces, indudablemente es importante todos estos factores y quirúrgicamente, doctores, requerimos forzosamente de que nosotros llevemos a cabo todos estos mecanismos de salud en el paciente para que tengamos éxito. Eh, yo agradezco mucho a la empresa BioHorizon por la invitación, agradezco a Luis Quiroz por el apoyo, la confianza y por invitarme a un webinar más. Agradezco a la empresa por hacer cada día más el crecimiento académico para todos nosotros y pues invitarlos a que sigan construyendo, a que sigan aprendiendo, a que sigan estudiando. Y como ven, la implantología sigue siendo un área de mucha investigación, un área de mucho estudio, pero sobre todo y lo más importante es que tenemos que saber
que no podemos aislar a la encía del hueso y que el hueso siempre va a necesitar del tejido blando para poderse nutrir. Así siendo el mejor injerto, así siendo el mejor material, si no tenemos los 4 principios de paz, no vamos a poder hacer ningún tratamiento de aumento de reborde, ningún tratamiento de cirugía preimplantaria, porque son la base para poder lograr el éxito en los implantes. Doctores, muchísimas gracias. Les deseo un excelente día. Gracias a Perio MX por apoyarnos en esta charla y nos vemos en un webinar más. Saludos cordiales, soy la doctora Erika García.